La pandemia cambió la forma de producir, distribuir, pero también de invertir en el mundo. Así que tenemos para platicar cómo se van a adaptar precisamente las empresas globales a la realidad que hay en el mundo, pero que hay en nuestro país. Vamos a tener aquí en la billetera a Claudia Jañez. Ella es la presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales aquí en nuestro país. Nos da muchísimo gusto recibir a Claudia Jañez. Ella es presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida a la billetera. Alicia, un gusto estar con ustedes. Como siempre, gracias por la invitación. Y más hoy, ¿no? Que estamos en un momento de evaluación de las políticas públicas como para volver y mantener no solamente la actividad económica tras pandemia o interpandemia, como podríamos decirle, a COVID-19, y también para seguir atrayendo inversión a México. Pero además empresas globales que están impulsando, que valen pues un porcentaje importante de la economía. Como 35% del PIB. ¿No? O sea, entonces es lo global, pero lo local, pero la importancia de la economía. Cuéntanos qué están haciendo las empresas que forman parte del Consejo. Oscar, también un gusto saludarte otra vez. Pues miren, nosotros les recuerdo, para los que no sabían, somos 55 empresas en el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, todas públicas, es decir, cotizamos fuera del país, y casi todas tenemos décadas en el país. Creo que es un momento importantísimo para México. Estoy convencida que hay un antes y un después de COVID. También estoy convencida que México tiene una gran oportunidad hacia adelante, que tenemos que aprovechar. No nada más un tratado de libre comercio nuevo, que entró en vigor pues ya hace casi 2 meses, sino también el diversificarnos con Europa y aprovechar las oportunidades de las empresas que tienen que salir de China. También me parece que tenemos que seguir trabajando juntos. Esta pandemia nos cayó a todos de una manera inesperada. Creo que si hay algo que confirmó el COVID-19 es que ni los planes de negocios, ni los planes personales, ni los planes profesionales están escritos en piedra, y que tenemos que ser no nada más resilientes, sino seguir actuando muy rápido, Alicia, Oscar. La verdad es que creo que las empresas tenemos que adaptarnos, tenemos que, sobre todo, cuidar el empleo y sobre todo ver por el bienestar de nuestros empleados. Ahora, todas estas empresas exportan y también producen para el mercado local. ¿Cómo se ha restablecido las cadenas de valor de las empresas globales? ¿Están ya caminando al 100% en esta etapa post-COVID con todas las medidas de seguridad en materia de salud y también en materia de logística? Sí, Alicia, esa es una excelente pregunta, porque me parece que si hay algo que las empresas globales vimos desde el día 1, y esto es desde marzo, es cómo hacíamos para que las cadenas de valor no se vieran interrumpidas. Si algo quedó hoy claro también, y si me permiten la expresión, al desnudo, es cómo las cadenas productivas están interrelacionadas. Muchas de nosotras, de las compañías globales, operamos en Asia, operamos en Europa, operamos en Estados Unidos. Para cuando llegó la pandemia a México, ya traíamos una serie de interrupciones en la cadena productiva, principalmente en el sector automotriz, en el aeroespacial, en las autopartes. ¿Y qué hizo eso, Alicia? Nosotros desde el primer día lo que tratamos de hacer es que no se vieran interrumpidas estas cadenas de valor, y sobre todo en bienes esenciales, alimentos, bebidas. ¿Por qué? Porque lo último que necesitas es que, además de la población de estar sufriendo una crisis de salud, además haya desabasto. También creo que hoy tenemos mucho más interrelacionados todos los ámbitos del país. Es importantísimo que no nada más pues alineemos nuestras actividades, alineemos nuestras cadenas productivas hoy con nuestros socios principales, Canadá y Estados Unidos, sino también que tratemos de entender que lo que se produce en Asia, lo que se produce en Europa, va a servir para algo que se produce en México, Alicia. Y eso puede sonar como, bueno, pues, ¿y qué importa? Al final, pues todos estamos con una pandemia, con una crisis, pero cuando tú tienes un país como México, que es tan importante el sector automotriz, muy importante el sector de autopartes, muy importante el sector de alimentos y bebidas, es importantísimo que estemos todos conectados e interrelacionados. Y para esto, ojalá que nada más con la iniciativa privada y con que las empresas nos preocupemos. ¿Y qué nos hace falta ahora, Claudia?
Mira, yo lo que creo es que es súper importante que el gobierno mande señales claras de que la inversión privada es bienvenida en México, y me refiero a la nacional y a la extranjera. También creo que es importantísimo tener una gobernanza eficaz. Y hemos hablado muchísimo del Estado de Derecho, que puede sonar como a 27,000 pies de altura. Y esto significa cumplimiento de contratos, el que se respete la ley y sobre todo que se respete la división de poderes federales, la división de poderes y se respeten a los estados. Y mucho más importante, Alicia, que tengamos órganos autónomos, órganos reguladores, que han hecho que nada más que este país hoy, que es uno de los más abiertos del mundo, tenemos relaciones con más de 45 países. Estos órganos reguladores son los que hacen que tengamos piso parejo de competencia para todos, nacionales, chicos, medianos y grandes. Y al final la economía se va haciendo como una especie de cadena en donde vas generando una competencia, vas generando una producción libre, vas generando comercio estable, y esto acompañado de una visión de país de largo plazo es lo que hace que se atraigan estas inversiones. Claudia, a ver, hay dos partes. Uno es, han invertido las empresas mucho dinero en la salud y en la salubridad de los espacios. Pero por el otro lado hay el reto de seguir siendo productivos y de seguir generando utilidades para generar crecimiento. ¿Cómo hacer esto? Que parece un reto que pues no habíamos enfrentado propiamente pues globalmente de esta misma manera. Así es, Oscar. Justo como lo dices, creo que el gran reto que tenemos todos es cómo cuidamos la salud, cómo cuidamos la seguridad de nuestros empleados al mismo tiempo que seguimos siendo rentables y productivos. Creo que hoy está clarísimo qué sectores se vieron beneficiados con la pandemia y qué sectores o industrias se vieron perjudicados. Y creo que hoy la manera en la que las empresas vamos a tener que operar cambió completamente. Hoy todos tenemos un modelo de trabajo en casa, sobre todo la parte administrativa, la parte de ventas, y hemos tenido que cambiar, hemos tenido que adaptarnos. Creo que la tecnología es vital, la inversión en tecnología de parte de las empresas, la inversión en tecnología de parte del gobierno. Hoy estamos viendo el problema tan grande y desafortunado que tenemos a lo largo y ancho del país para la educación en línea, en donde no nada más tenemos una brecha digital gigantesca, sino también pues un problema serio de acceso a la electricidad, de temas básicos, Oscar, que al final esto hace que como empresas tengamos que modificar la manera en la que operamos, tengamos que modificar nuestras políticas de recursos humanos, el cómo premiamos, porque al final hoy dices, bueno, pues ¿cómo es que vas a tener esta compensación variable cuando estás y productividad? ¿Cómo la vas a medir? Y creo que eso es lo que nos ha hecho en un 2020 sumamente complicado, con una crisis sanitaria, con una crisis económica sin precedentes. Y desafortunadamente me atrevo a decir, Alicia, Oscar, que en México además tenemos una crisis de seguridad, que es la tercera crisis que hoy en este 2020 estamos viviendo. Y ahí el tema de logística es clave para ustedes, ¿no? En el tema de seguridad. Totalmente, Alicia. Nosotros estamos muy de cerca de la Secretaría de Seguridad con el secretario Durazo. Inclusive tenemos un convenio ya desde hace más de un año. ¿Y qué estamos haciendo? De la mayor parte de las empresas de consumo grandes, estamos compartiendo nuestros corredores logísticos, nuestras cámaras intermodales para ayudar a esto. Es al final potestad del Estado el garantizar la seguridad y el libre tránsito de las personas y de las mercancías. Y ahí también estamos atendiendo y abiertos, Alicia, a proporcionar, pues no nada más la parte técnica, tecnológica, sino también, pues, la parte de logística que controlamos, porque al final operamos Claudia, a lo largo y ancho del país. Claudia, el gran reto para México en estos momentos de crisis económica y de depresión, igual para todos los países, es lograr impulsar el consumo de alguna manera y también sobre todo la inversión privada. La inversión pública con la caída de los ingresos fiscales está concentrada en algunos proyectos. Pero, ¿cómo lograr, sobre todo, que los flujos de inversión extranjeros regresen a México? Mira, definitivamente, Alicia, y nosotros lo hemos dicho mucho, el tener una visión de país de largo plazo es importantísima. Y también en un país abierto como México, el gobierno no puede ser el único que invierta. El gobierno no tiene la capacidad productiva
en un país abierto, en una economía abierta. Es juntos la iniciativa privada y evidentemente el gobierno tiene que hacer la parte fiscal y la atracción. Creo que hoy tenemos que tener no nada más esta visión de país de largo plazo, sino el que tenemos una gobernanza eficaz. Y esto es en diferentes industrias, en diferentes sectores. Hoy, evidentemente, la crisis económica atacó al mundo entero. Yo creo que hoy está claro que México va a tener un año 2020 muy complicado, con un decrecimiento del Producto Interno Bruto importante, y me parece que tenemos que empezar a hablar, Alicia, del futuro. ¿Qué vamos a hacer hacia adelante para recuperarnos más rápido? ¿Qué vamos a hacer hacia adelante? ¿En qué vamos a invertir? Es evidente que en un país, para crecer, necesita infraestructura, y necesita infraestructura de primer nivel, necesita tecnología, necesita educación. Y a esto me refiero cuando te digo que necesitamos una visión de país de largo plazo, que no la va a hacer solo el gobierno. Necesitamos a la academia, a la industria privada, nacional y extranjera, y al gobierno y a los empresarios, para que juntos Claudia, tengamos esta recuperación un poco más rápida. Claudia, tú estás en el terreno y en el terreno de las decisiones, en el terreno de lo que está pasando en las cadenas de valor, etcétera. ¿Qué le dirías a las personas, porque las decisiones también las toman las personas, que están dudando si invierten o no en México? ¿Por qué sí invertir en México y por qué sí apostarle a México en el largo plazo? Mira, yo creo que México es un gran país para invertir, principalmente porque hoy somos uno de los países que ha seguido abierto a la inversión. Segundo, tenemos al socio comercial más importante hoy, que sigue siendo los Estados Unidos. Tercero, creo que nuestra localización es envidiable. Me parece que el tener una frontera de 3,000 kilómetros con Estados Unidos, tener salida hacia los dos océanos, eso ahí está, lo tenemos que aprovechar de mejor manera. Y es por esto que yo creo que, y lo más importante, Oscar, si me permites, es que creo que tenemos una gran calidad humana y un gran talento. Tenemos un país joven, tenemos un país que quiere crecer, y esto es lo que es atractivo. Es por esto que tenemos que trabajar juntos también para elevar estos salarios, para elevar esta calidad de trabajo, para elevar esta calidad de educación. Así que bueno, hoy también, si me permiten comentarles, estamos trabajando muy de cerca de la Secretaría de Economía, con la secretaria Graciela Márquez, con el subsecretario Ernesto Acevedo, para ver cómo hacemos las empresas globales, no nada más para cuidar la inversión que ya tenemos, sino cómo hacemos juntos para poder atraer más inversión, cómo hacemos para atraer ¿Y se puede, Claudia, cuando se han cambiado tanto las reglas del juego, por ejemplo, en el sector energía, y cuando seguimos siendo, o es el insumo más caro si lo comparamos con Estados Unidos y Canadá en materia de competencia? Mira, precisamente, Alicia, y gracias por traer el comentario de la energía. Evidentemente, ese es precisamente lo que estamos haciendo y trabajando, no nada más con la Secretaría de Economía, sino también con la Cancillería. ¿Y por qué? Porque al final las empresas globales, las empresas nacionales, para operar necesitas tener costos fijos atractivos. Para poder atraer esta inversión, no nada más son los que producen o sacan petróleo, no nada más son los que producen energía, no nada más son los que producen gas natural. Es cómo hacemos estas empresas que manufacturamos para tener costos fijos atractivos. Y si me permites, yo creo que una de las dos principales características de un país que atrae inversión es tener acceso a una energía limpia, accesible en costo, y que además esté accesible para todos. ¿Y a qué me refiero para todos? Esto es, empresas privadas, empresas públicas y ciudadanos. Al final, pues yo compito por costos. Al momento en el que tú ves costos fijos, producción, y sacas un insumo o un producto, ¿cómo esto tiene una razonabilidad en un plan de negocios? Pues sí, porque si sales más caro, pues se van a otro lado. Tan fácil Totalmente. como eso. Muchísimas gracias, Claudia Jáñez. Un gustazo tenerte aquí y escuchar esta visión desde las empresas globales, que son fundamentales para el crecimiento de la economía. Y pues qué mejor que además sea una mujer joven, con una capacidad brutal de tomadora de decisiones, pero también con esta parte que le has puesto, que es la parte humana y de las personas que formamos las empresas. Muchísimas gracias, Claudia Jáñez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Un gusto siempre tenerte en esta billetera. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Oscar, Alicia, que tengan una buena semana. Igualmente.